Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han estado consultando mucho por estos días, y es en qué consiste el fuero de salud, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus aspectos jurídicos más relevantes. Entonces quisimos aprovechar este video para explicar un poquito este tema e inclusive invitarlos a un evento que tendremos el próximo jueves 28 de octubre a las 6 de la tarde, donde tocaremos todos esos tópicos de manera más amplia, más concreta, más contundente, y resolvemos las preguntas y dudas que todos los participantes tengan en la misma. Entonces, cuando hablamos de fuero de salud, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay dos tipos de contingencias y que el marco jurídico es diferente. Es decir, las reglas no son las mismas, las reglas son distintas. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cuáles son esas contingencias? Hay dos tipos de contingencias, de origen común y de origen laboral. ¿Qué cubre el origen común? El accidente común y la enfermedad común. Es decir, aquellos accidentes y aquellas enfermedades que se presentan, pero que no tienen nada que ver con el trabajo. Por el contrario, las contingencias de origen laboral son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y estas son enfermedades y accidentes que por regla general se causan con ocasión o por causa de la exposición al trabajo. Hecha esta claridad, debemos tener en cuenta entonces cuáles son las reglas o protección, ¿sí?, del fuero de salud cuando el tema es de origen común y cuando es de origen laboral. Y aquí también es muy importante que tengamos presente que las posiciones son muy distintas. Por un lado va la Corte Constitucional y por otro lado va la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero ojo con esto, estas reglas que vamos a revisar acá solamente tienen que ver con el origen común, es decir, accidente común o enfermedad común. Entonces, hablando de estabilidad laboral, todo empieza por allá con el Código Sustantivo del Trabajo, que por regla general establece cuáles son las justas causas de despido. Y el Código Sustantivo del Trabajo señala de manera expresa, ¿sí?, que aquella persona, ¿sí?, que tiene o un accidente común o una enfermedad común y ha estado incapacitada por lo menos durante 180 días, pues eso genera como motivo, como causal, el despido por justa causa. Es decir, originalmente se planteó de esta manera y eso indicaba que una persona que estuviera incapacitada durante 180 días o más por un accidente común o una enfermedad común podía ser despedida con justa causa. Pero es cuando empieza el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, posteriormente tenemos la ley Klopatowski o la ley 361 de 1997, que estableció dos aspectos muy importantes. Uno, que la discapacidad no puede ser utilizada para discriminar que la persona adquiera un puesto de trabajo o pierda su puesto de trabajo. Pero con esto, mire que la ley Klopatowski, que decía, inicialmente partíamos del Código Sustantivo del Trabajo, está incapacitado por un accidente común o por una enfermedad común más de 180 días, justa causa de despido, momento original. Posteriormente, con esta ley, la ley Klopatowski, se dijo no los pueden despedir, ¿sí?, cuando la persona esté con una discapacidad. Y si lo hacen, pues tendrán que pagarle una indemnización mayor a la indemnización normal del despido, digamos, sin justa causa, es decir, una indemnización equivalente a 180 días de salario. Es decir, cuando inicia el código, justa causa de despido, incapacidad por más de 180 días. Después de la Klopatowski, no es justa causa de despido, pero si los van a despedir, ojo, tienen que pagar una indemnización adicional a la pagada normalmente. Inclusive, pues obviamente, esta ley Klopatowski fue revisada por la Corte Constitucional y aquí empieza una protección mayor para personas con discapacidad y empieza a decirles, ojo, si van a despedir una persona con una discapacidad, para poder hacerlo, tendrán que ir primero al Ministerio del Trabajo y que el ministerio autorice ese despido. Sin esa autorización, ese despido es ineficaz.
Primer momento de protección de la Corte Constitucional. Posteriormente, la Corte dice, mire, vamos a proteger las personas que tengan una deficiencia, una discapacidad y una minusvalidez. Y la persona que tenga cualquiera de esas tres situaciones tiene las siguientes protecciones. Primero, conservar el empleo. Segundo, una estabilidad laboral reforzada. Y tercero, solamente podrá ser despedido por justa causa siempre y cuando exista una autorización del Ministerio del Trabajo. Si ustedes miran hasta aquí, la Corte Constitucional, con el paso del tiempo, lo que ha buscado proteger es personas que se encuentren en tres situaciones: deficiencia, discapacidad y minusvalidez. Si te encuentras en cualquiera de estas situaciones o una empresa de un trabajador con estas categorías, para la Corte Constitucional no puede ser despedida, y si va a ser despedida tiene que ser con dos componentes: una justa causa y a su vez una autorización del Ministerio del Trabajo. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia Laboral recientemente sí cambió su posición. ¿Y cuál es la posición actual? Pues la Corte Suprema de Justicia Laboral dice varias cosas. Primer punto importante, digamos que la situación del trabajador puede ser con una, digamos, estabilidad que dependerá del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué dice la Corte? Primer punto, si la persona ya se está calificada y su pérdida de calificación laboral es inferior al 15%, no goza de protección y puede ser despedida. Por el contrario, para la Corte Suprema Laboral, si la persona se encuentra debidamente calificada y dice que tiene una pérdida de capacidad laboral del 15% o supera el 15%, esta persona no puede ser despedida. Y que si despedida, pues esa persona puede reclamar y demandar, ¿sí?, ante el juez el respectivo reintegro con los respectivos derechos que eso conlleva. Miren que aquí encontramos dos posiciones muy distintas. Por una parte va la Corte Constitucional, por otra parte va la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero con esto, no olviden que todo lo que vimos ahí tiene que ver con la protección de origen común. La protección de origen laboral es diferente, porque no olviden que la persona aquí tiene o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, es decir, algo que se ha presentado por el trabajo. Por ese motivo, sí es muy importante, sí, tener presente que cuando hablamos de accidente de trabajo o hablamos de enfermedad laboral, las cosas son distintas. Primer aspecto, con un día de afiliación en el sistema de riesgos laborales, la persona goza de cobertura. Y segundo punto, lo que busca el sistema de riesgos laborales no es que la persona sea despedida, así haya una justa causa y una autorización del trabajo, sino que se den varios componentes. Uno, pues la rehabilitación, sí, pero con esto, no solamente física, sino profesional. Eso quiere decir que cuando es de origen laboral, una persona puede decir, mire, yo tengo una incapacidad para prestar ese servicio. Por favor, rehabilite una empresa de manera profesional, adquiere otras habilidades para trabajar en otro puesto de trabajo en la empresa y así no perder la respectiva cobertura y las respectivas garantías. Entonces miren que son dos componentes distintos, son dos reglas diferentes, una la de origen común, una la de origen laboral. Obviamente eso tiene más interrogantes. ¿Qué pasa cuando tengo el contrato por prestación de servicios? ¿Qué pasa cuando es a término fijo? ¿Qué pasa cuando es de hora labor? ¿Qué enfermedad es la que en realidad goza de protección y cuál no? Por eso reiteramos y los invitamos a nuestro curso del próximo jueves 28 de octubre, ¿sí?, para que despejen todas estas dudas. Un fuerte abrazo y un saludo para todos.